Buenas tardes, hermanos. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias por acudir al llamado de Dios. Y primeramente, hermanos, quiero saber quién trae su Biblia. Esta tarde-noche vamos a hacer un estudio bíblico del libro de Marcos y para eso necesitamos nuestras Biblias. Van a estar apareciendo, hermanos, les puse una presentación ahí en las pantallas, pero es necesario que traigan su Biblia también. ¿Sí? Parte de lo que yo voy a estar diciendo van a estar apareciendo en sus pantallas. Si ustedes quieren tomar notas, está bien, hermanos. Ese es el motivo del cual se los voy a poner ahí también. ¿Sí? Muy bien, ¿ya todos traen Biblia? Ok, hermanos, vamos a comenzar con una oración. Todos ojos cerrados, hermanos. Mi Dios, te damos gracias, Señor, por ese momento que tenemos, Padre, en el cual podemos escudriñar, Señor, las Escrituras, Señor, que tú nos has puesto ante nosotros, Señor. Padre, que tenemos el privilegio, Señor, de poder cargar con una Biblia, Señor. Padre, sin que nadie, Señor, sin que el gobierno se oponga, Señor. Tenemos ese privilegio, Señor, y mi Dios, tenemos que tenerlo, Señor, en cuenta y, Padre, amar más esta Biblia por ese motivo, Señor. Porque hay lugares, Señor, donde no se puede, Señor, ni siquiera mencionar tu nombre, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que, Padre, nos abras el entendimiento, Señor, y nos hagas comprender un poco más, Señor, de lo que no hemos visto, Señor, en este libro, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y, Padre, ayúdame, Señor, a que este estudio, Señor, sea fluido, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, para empezar en Marcos. Marcos capítulo 1. Muy bien. Discúlpeme, pero está en Mateo. Ahora sí, hermanos. Marcos. El libro de Marcos, hermanos, como su nombre lo dice, probablemente su autor fue Marcos. Pero ¿quién era Marcos? Marcos, hermanos, era hijo de María, de una María de Jerusalén, no la mamá de Jesús, no. Eso lo podemos ver en Hechos 1:12. Si me acompañan ahí, por favor. No pierdan Marcos porque ahí vamos a estar, hermanos. Marcos, y vamos a ir a Hechos 1:12. Muy bien. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino al día de reposo. Hechos 1:12. Creo que aquí me equivoqué, hermanos, discúlpenme. Si pueden ver en sus pantallas, hermanos. Referido como Juan Marcos en Hechos 12:25. Hechos 12:25 nos dice, hermanos, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo, hermanos? Marcos. Era también un familiar de Bernabé. En Colosenses 4:10, Colosenses 4:10, dice la palabra de Dios: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y quién? Marcos, el sobrino de Bernabé. También era alguien que se unió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero.
Eso lo podemos ver en Hechos 12, 25 y el capítulo 13 al 5. Pero también dice, hermanos, que se apartó temporalmente Marcos de Pablo. En Hechos 13, vamos a ir ahí rápidamente, hermanos. Vamos a comprender primero quién era Marcos antes de ir más adelante. Hechos 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este era el mismo, hermanos, y en Hechos 15:37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un desacuerdo entre ellos, que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después fue restaurada la amistad de ellos, hermanos, y esto lo vemos hasta Timoteo, hasta 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 11. Solo Lucas está conmigo. ¿Toma a quién? Está en sus Biblias, hermanos. 2 de Timoteo 4, 11. Y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Marcos fue un compañero de Pedro. Se acepta que Pedro pudo haber proporcionado un poco o sugerido un poco del material de este libro. ¿Por qué? Porque siempre estaban juntos ellos. ¿Para quién fue destinado este libro? Se cree que el autor tuvo en mente a los cristianos gentiles, no meramente a los judíos, sino a los cristianos gentiles. Estamos hablando nosotros también. Parece estar claro que no fue adoptado especialmente para los judíos debido al hecho de que contiene pocas referencias a profecías del Antiguo Testamento. Además, la explicación de palabras y costumbres judías indica que el autor tenía en mente a los gentiles cuando escribió Marcos, y vamos a ver un ejemplo y vamos a centrarnos en el libro de Marcos de ahora en adelante, hermanos. Marcos 3:17. Vamos a ver ese tipo de palabras. Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Noten en especial ese final. Esto es, hijo del trueno. ¿Qué vemos en Marcos 5:41? Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi. Y enseguida empieza otra vez, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos 7. Versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, y volvemos a lo mismo, una explicación, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y los otros judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Hay ciertas cosas, hermanos, que Marcos pone, y una de ellas son las explicaciones a ciertas palabras. Los judíos no tenían necesidad de que se les explicase esas palabras porque ellos conocían qué significaba. Mas nosotros, o los cristianos gentiles, ellos necesitaban una explicación. ¿Cuál es el tema principal, hermanos? ¿Cuál es el tema principal, hermanos, del libro? Es presentar a Cristo como un siervo incansable de Dios. Y también un siervo incansable para el hombre. La vida de Jesús es descrita como llena de buenas obras en este libro. A veces su tiempo de oración, hermanos, era interrumpido por el prestar el servicio a los otros. Disculpen, pero voy atrasado. Podemos ver una de esas ilustraciones, hermanos, en Marcos 1, Marcos capítulo 1, versículo 35 al 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Pero noten lo que sucede a continuación. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. A veces no tenía ni siquiera tiempo de comer algunas veces. Eso lo vemos en Marcos 3:20. Y pongan atención, hermanos, porque la última vez que el pastor dijo, les iban a hacer unas preguntas, si no mal recuerdo. En Marcos 3:20, hermanos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Él accedía a los llamados continuos para el servicio, y sus amigos muchas veces le decían, hermanos, que estaba fuera de sí, porque era una persona de tanto servicio. Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y muchos lo buscaban aun cuando él quería descansar. Una palabra clave, hermanos, que podemos notar en el libro de Marcos es que él repetidas veces utiliza la palabra inmediatamente. Era una persona que era muy activa y quería decir las cosas rápidamente. La particularidad, hermanos, de este libro es que es uno de los más cortos de los 4 evangelios, con tan solo 16 capítulos. No obstante, hermanos, no porque es de los más pequeños, lo vamos a tener no mucho en cuenta. Allá afuera muchas veces se nos ha dicho que para qué hay tantos libros como es Marcos,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si dicen lo mismo. Pero cuando uno empieza a leer cada libro, nos damos cuenta de que hay cosas que en un libro sí están y en otro libro no están. Hay una característica, hermanos, muy especial en este libro. No es una simple repetición, sino que contiene detalles que no se encuentran en ninguno de los otros libros. El Evangelio de Marcos comienza al igual con una declaración de la divinidad de Jesús en Marcos 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, la divinidad de Jesús. Pero a diferencia de Juan, no se extienden a doctrina usando a menudo el adverbio inmediatamente. El libro completo se caracteriza como el conocimiento del Evangelio. ¿Por qué? En ella podemos encontrar, hermanos, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también se revela el hecho de que el objetivo del autor era dar paso más bien a todas las maravillas que hacía Jesús y que esas maravillas afirmasen la divinidad y quién era Jesús. No se enfatizaba mucho en decir Él es, sino que sus propias obras hablaban por sí mismas. Algunos toques personales, hermanos, que vemos en este libro, y quiero dejar un ejemplo, decir un ejemplo. Yo puedo estar contando algo, ponemos entre comillas, yo puedo estar contando algo, una historia, y puedo contarlo de una manera. Pero mi hermano Santos, él la puede contar de otra manera sin alterar nada. Le puede poner a su manera, puede decir alemanes, puede usar otras palabras, pero diciendo siempre lo mismo. ¿Sí? Y uno de los toques personales que se encuentran en este libro vemos el capítulo 1, versículo 3, hermanos. No sé si se habían dado cuenta de esto. Capítulo 1, versículo 13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Esas fieras y los ángeles le servían. Noten esas palabras, hermanos, que podemos encontrar ahí. En Marcos 10:14, Marcos 10:14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Usa palabras, hermanos, como estas, como la indignó. Y más adelante, hermanos, en el capítulo 10, versículo 32, encontramos una palabra que asombro. Son toques personales de Marcos. Marcos 10:32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y ellos se asombraron y le seguían con miedo
Entonces, volviendo a tomar a los 12, aparte les comenzó a decir las cosas que habían de conocer. Vemos aquí algunos toques personales y aparte de otros que Marcos pone para contar algo. Tal vez no le pongamos tanta importancia, pero es algo que diferencia de los demás libros. Aunque resalta, hermanos, el poder divino, el autor alude a veces con frecuencia a sus sentimientos humanos, como la decepción. Marcos 3:5, para poner ejemplo. Marcos 3:5. Y Jesús mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. Pero notemos, hermanos, entristecido por la dureza de su corazón. Marcos 6:6. Marcos 6:6. Otro ejemplo, hermanos. Marcos 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor. Estaba asombrado. Él sentía eso también, hermanos, y también lo plasmó aquí en el libro de Marcos. Podemos ver un poco, hermanos, de que Mateo mira un poco atrás, ocupándose de las profecías para el bien de los lectores judíos, el libro de Marcos, y también da mucho lugar para los discursos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Marcos es más condensado, dice poco acerca de las profecías, pero da un breve informe de los discursos y hace énfasis en las obras de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Vemos en el libro, hermanos, que hay 19 milagros en el libro de Marcos. 8 de ellos prueban el poder sobre las enfermedades. Si la quieren anotar, ahí están, hermanos, con gusto. Podemos ver en Marcos 2:3 un ejemplo. Marcos 2:3. Entonces vinieron a ellos y trayendo un paralítico que era cargado por 4, un paralítico. Y más adelante vemos cómo lo sana. Marcos 3. Marcos 3:3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ahí sana a un hombre con una mano seca. Vemos 8 de ellos, y hay más ejemplos ahí, hermanos, que hablan sobre el poder de las enfermedades. 5 de ellos demuestran el poder sobre la naturaleza. San Marcos 4:4, 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo bonanza. Marcos 6:41. Entonces tomó a los 5 panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dijo a los discípulos:
que le pusieron delante de él y repartiendo los 2 peces entre todos. Y vemos cómo él hace el milagro de la multiplicación, hermanos. Muestra su poder sobre la naturaleza. 4 de ellos demuestran la autoridad, hermanos, sobre los demonios. Y lo podemos ver en los versículos, hermanos. 2 de ellos demuestran la conquista sobre la muerte. Marcos 5:42. Y dijo a la niña, y luego la niña se levantó y andaba. Marcos 5:41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron y se espantaron grandemente. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este libro? Podemos dividirlo en 6 partes. La parte número 1, hermanos, la podemos dividir en los sucesos introductorios y preliminares que llevan al ministerio, al público de Cristo. Lo podemos ver eso desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 13. Este primer capítulo, Marcos se sumerge bastante en ese tema. Comienza con el anuncio de que Jesús es el Hijo de Dios. En el versículo 1, Marcos 1:1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego hace hincapié en los 5 pasos preparatorios de la obra. 1, la venida del precursor. Lo podemos ver en Marcos 2 al 8. El bautismo, todo es capítulo 1, Su bautismo con agua, versículo 9. Su plenitud del poder del Espíritu en el versículo 10. El testigo divino de su calidad e hijo, versículo 11. Y el conflicto con su enemigo que es Satanás, versículos 12 y 13. Parte 2. Su ministerio inicial en Galilea. Marcos omite el ministerio inicial que tuvo en Judea. Ahí están los versículos, hermanos, los pueden copiar si quieren. Parte 3 lo podemos dividir. Vamos en la parte 3, el recorrido de Tiro y Sidón. Lo podemos ver desde el capítulo 7, versículo 24 al 30. Parte 4, la enseñanza, la obra de Cristo al norte de Galilea. Parte 5, el ministerio final de Perea y el viaje a Jerusalén. Y parte 6, los acontecimientos de la semana de la pasión. ¿Cuál es el énfasis, hermanos, del libro de Marcos? 1, la cruz. Y eso sí me gustaría que lo anotaran, hermanos, o que lo tuvieran en mente. 1, la cruz. ¿Por qué? Uno es la causa humana, otra es la necesidad de esa cruz. Y esas dos son enfatizadas por Marcos. 2, la disciplina. Una atención especial
que debe ser dada a los pasajes acerca de la disciplina que sugieren las predicciones de Jesús de su pasión. Eso lo podemos ver, hermanos, en Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, hermanos. La disciplina. Tercero, las enseñanzas de Jesús. Aunque Marcos relata menos las enseñanzas de Jesús que otros escritores, ¿sí alcanzan a ver? De los evangelios, hace un grande recalque, hermanos, en Jesús como un maestro, como alguien que enseña. Y estas son aplicadas, hermanos, 39 veces en Marcos. 39 veces. 4. El secreto mesiánico. Hay varias ocasiones, hermanos, que Jesús dijo que no se dijera a otras personas que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios. Si quieren acompañarme, hermanos, en Marcos 1, capítulo 34. Marcos 1, versículo 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos y de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No les dejaba hablar porque ellos conocían quién era Jesús. Versículo 44. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para dar testimonio a ellos. Pero otra vez dijo: mira, no le digas a nadie nada. Y hay más ejemplos ahí, hermanos, que pueden ustedes ver. Otra cosa que podemos ver, hermanos, es el Hijo de Dios, que aunque Marcos no hace mucho énfasis en eso y hace más énfasis en la humanidad de Jesús, sus obras hablan por sí mismos. Pero también Él no niega su divinidad y quién es Él. Espero que no le esté confundiendo, darle mucha información, hermanos. Aquí vamos a ver, hermanos, un esquema más completo de cómo está estructurado el libro de Marcos. Uno, el inicio de Jesús. Desde el capítulo 1, versículo 1 al 13. Sus antepasados, su bautismo y su tentación. Segundo, el ministerio de Jesús en Galilea. Esto lo vemos desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 14, y también desde el capítulo desde el versículo 1, capítulo 1, versículo 14, vemos el ministerio temprano desde Galilea, y eso acaba hasta el capítulo 3, versículo 12. Pero después vemos, hermanos, también el ministerio tardío en Galilea. Uno es
el ministerio temprano en Galilea y el otro es el ministerio tardío en Galilea. Tres, los retiros estratégicos de Galilea. Desde el capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 9 y versículo 29. El 4, el ministerio final en Galilea, desde el capítulo 9, versículo 30 al 50. Vamos en el 5, el ministerio de Jesús en Judea y Perea, todo el capítulo 10. Y por último, la pasión de Cristo. Lo vemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15. Y la última, que es por la razón de que nosotros estemos aquí, es el capítulo 16, la resurrección de Jesús. Sin esta parte no tendría sentido, hermanos, que nosotros estuviéramos aquí. Ahora voy a resumir todo lo que hemos visto, hermanos. Algunos versículos claves del Evangelio de Marcos, y esto no va a aparecer en sus pantallas, ¿sí? Marcos comienza presentando a Jesús en su bautismo, y esto es seguido por el registro de vida, muerte y resurrección de Jesús. Si bien Dios inspiró a Marcos para escribirlo, todo el Evangelio, algunos de los versículos claves que definen lo que es importante para nuestra fe. Uno es Marcos 1:11. Marcos 1:11. Vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 17. Son versículos claves, hermanos, del libro de Marcos. Versículo 17. Y Jesús, y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Capítulo 10, versículos 14 y 15. Capítulo 10. Capítulo 10, 14 y 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate en muchos. ¿Qué podemos aprender del libro de Marcos? Según Marcos, y lo creemos, Jesús es Dios. Pero una vez fue hombre como nosotros. Desde el principio Marcos declaraba la divinidad de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, pero también dejó muy en claro lo humano que era Él, las emociones de Jesús. A pesar de la divinidad de Jesús, Él no vino para ser servido, sino para servir.
Una de las cosas que podemos aprender más en el libro de Marcos, hermanos, es que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. La enseñanza de esta noche que les quiero dar, hermanos, es que aprendamos de que así como Marcos, él no se enfatizó o quiso mucho dar a conocer la divinidad de Dios o quién era Él, mejor que las obras de Cristo hablasen por sí mismas. Necesitamos aprender que es importante que otras personas vean lo que estamos haciendo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Yo me pregunto, si no estamos sirviendo a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? Es tiempo, hermanos, de que reconozcamos que nuestro objetivo debería ser tomar como maestro a Jesús, como guía. Ya es tiempo de que dejemos de tomar como guía, como ejemplo, a otras personas, a otros hermanos. Capítulo 12, versículo 33. Marcos 12, 33. Marcos 12, 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Nosotros también deberíamos estar inspirados para hacer lo mismo mientras compartimos el Evangelio con aquellos a quien Dios nos guía. Debemos aprender a ministrar como Jesús lo hizo, con humildad, con devoción al servicio a los demás. Quien quiera ser grande, tiene que ser el que sirva a los demás primeramente. ¿Y saben qué, hermanos? Deberíamos de mirar a Jesús, que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y nosotros ni siquiera nos damos tiempo de ir a predicar a alguien a Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Ahí está la enseñanza, ahí está la palabra de Dios, la tenemos en nuestras manos a diario. Pero si queremos aprender de ella, tenemos que ponerla en práctica. Hay muchas cosas que no sabían al libro de Marcos, yo tampoco lo sabía, pero poco a poco podemos aprender si queremos. Y cuando realmente querramos entender y escuchar el llamado de Dios, hermanos, realmente van a decir las otras personas que realmente sí seguimos a Cristo. Les dejo la enseñanza, hermanos. Dios me les bendiga. ¿Va a hacer preguntas, hermano?
Agárrese, hermanos. Yo voy al baño. Bueno. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza que nos has dado. Ayúdanos a entender, a comprender, pero también, Señor, a tener ese apetito, Señor, de tu palabra, a escudriñarla, Señor. Es responsabilidad de cada uno que nosotros entendamos que debemos, Señor, a escudriñar, leer y también meditar, Señor, y poner en práctica, Señor, tu palabra. Te rogamos, Señor, que pongas en nuestros corazones esta enseñanza en nombre de Cristo Jesús. Amén.